Pues llegó el momento de adentrarnos en el mundo del tarot de Marsella y sobre todo la relación que tiene con otras disciplinas que seguro que si ustedes no escucharon o no escuchaban antes Nit de Mysteries, nunca se hubieran imaginado que las tuvieran esas relaciones. Y todo eso lo estamos conociendo gracias a los amigos de la Escuela Internacional de Lemás, la Escuela del Tarot de Marsella. Encarna Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Daniel Rodés, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la verdad es que cada semana estamos conociendo un poquito más de todo ese mundo del tarot que algunos creían restringido simplemente a la predicción o a algunas pequeñas terapias, pero ese abanico tan increíble de relación con otras disciplinas, y hoy una más, además, ¿no? Sí, hay una aplicación del tarot. Hoy hablaremos sobre la psicogenealogía. La psicogenealogía. Porque una de las aplicaciones más importantes del tarot es el uso terapéutico o psicoterapéutico, ¿no? Ya que nos va a dar luz acerca del origen de determinados problemas o conflictos, y dentro de esa, digamos, parte de estudio y de trabajo con el tarot hay un elemento que también vamos a explicar, que es lo que se conoce como la psicogenealogía. La psicogenealogía es un sistema muy de moda en la actualidad. Parte en la segunda mitad del siglo XX a partir de los trabajos de una psiquiatra francesa llamada Anne-Anseline Schussenberger, de origen alemán. Y esta mujer, Anne-Anseline Schussenberger, en sus terapias como psiquiatra, descubrió de que había personas que expresaban patologías que no tenían explicación en su infancia, es decir, no había pasado ningún problema en la vida de la persona, en su infancia ni en su vida. Entonces empezó a investigar y se dio cuenta de que esas patologías eran comunes a diversos miembros de la misma familia. A partir de sus investigaciones, ella llegó a descubrir de que había una serie de elementos que se repetían con el tiempo, es decir, que habían miembros de la familia en las que le sucedían las mismas cosas, los mismos problemas económicos, los mismos problemas sentimentales, y entonces ella encontró que había un nexo de unión entre todas esas problemáticas familiares. De manera que dijo, hay una serie de elementos o de patrones que se repiten en las diferentes generaciones de la familia, dando lugar a lo que hoy conocemos como la terapia transgeneracional o psicoterapia, digamos, a nivel familiar. Es curioso porque por lo que estás contando, sería un poco lo mismo que sucede cuando uno va al médico y hay una serie de enfermedades que pueden ser hereditarias. Exacto. Es decir, lo que hablamos en el plano físico, podríamos especular que dentro de la psicología se ha trabajado en esa línea igual, algo que podría ser de alguna manera hereditario. ¿Estamos hablando de eso? Sí, estamos hablando de esto exactamente. Una de las ramas, precisamente una de las derivadas de este trabajo de Schussenberger, es las constelaciones familiares, ¿no?, que inventó Bert Hellinger. Es decir, que la terapia de constelación familiar, que es muy conocida, es realmente una heredera de esta pionera, ¿no?, de ese trabajo. Posteriormente han habido muchos otros terapeutas y personas que han desarrollado, ¿no?, esos diferentes elementos. Entonces, uno de los elementos con los que se trabaja en ese sentido de la terapia transgeneracional es lo que se llama el árbol psicogenealógico. El árbol psicogenealógico, digamos, consiste en descubrir dentro de tu árbol familiar dónde está el origen de esas problemáticas que se han heredado, ¿no? Entonces hay muchas cosas, es decir, están una cosa que se llaman los secretos de familia, que significa que hay un secreto que se va perpetuando, hay patrones repetitivos, en fin, hay muchos elementos. Entonces nosotros lo que hicimos fue aplicar el tarot a estos diferentes sistemas. Entonces, ¿cómo podemos hacer un árbol genealógico con el tarot? ¿Cómo podemos con el tarot descubrir la causa, la raíz de determinada patología? ¿Cómo podemos descubrir los patrones mentales? ¿Cómo podemos descubrir secretos familiares que se perpetúan con el tiempo? Es decir, esto el tarot nos va a ayudar. Nos puede encontrar, digamos, dar luz y encontrar la respuesta a estos diferentes elementos. Entonces, bueno, en la práctica lo que hemos visto es de que los resultados son muy buenos en general. Es decir, hay personas que consiguen transformar y curar elementos de sus vidas cuando toman conciencia de lo que el tarot les está diciendo. Por tanto, el tarot se convierte en un elemento de diagnóstico para encontrar, digamos, las causas de lo que le está sucediendo a la persona. No solamente de diagnóstico, sino de transformación, porque nos conecta con un campo mórfico, un campo místico, que está todo interrelacionado. Yo he hecho aquí un dibujito para que entendamos que el primer átomo que existió en el universo, de ese átomo nacen las moléculas, está formado por electrones, neutrones, protones, bueno, va formando todo lo que es la materia. De hecho, todo está conectado, interconectado con unas redes. Todos ahora mismo aquí estamos, pero también están nuestros antepasados. Todos los antepasados están aquí, interconectados por unos hilos, y ahora mismo si hiciéramos una constelación familiar,
Aquí tenemos una rueda, tenemos una mesa y podemos conectar perfectamente con la información. Y está demostrado por un científico que los planos mentales tienen capacidad de percibir las cosas antes de que ocurran, con lo cual quiere decir que la mente está preparada. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de nuestro cuerpo, en nuestros cristales sanguíneos, hay una receptibilidad que permite la conexión con todas las personas, las presentes y las ausentes. Entonces, yo basándome en mis prácticas, de cuando una persona tiene un problema, que se le ha muerto un hijo, que al hermano se le murió otro hijo, que a su tía se le murió otro hijo, y buscando el origen descubrimos que la tatarabuela había sido violada por un, no quiero hablar mal de los sacerdotes ni mucho menos, pero bueno, en este caso había sido por un sacerdote. Entonces esta mujer abortó y a partir de ahí la maldición que ella ejecutó sobre todos los familiares de estas personas, no vamos a mencionar nombres porque no puedo declarar ahora aquí el nombre de la persona, pero sí que a raíz de haber hecho un trabajo con todos los fallecidos, con todos los niños y incluyendo al sacerdote, juntamos la energía de todo y a través del campo onírico, del campo místico, pudimos conectar con estas personas, liberarlas, darles luz y a partir de ahí la familia se liberó. Y a partir de ahí han tenido sobrinos y nunca más han vuelto a tener, porque no estoy hablando de un año, estoy hablando de mucho tiempo de experiencia. Ya han dejado de tener fallecidos de estas características. Es decir, sí, perdona, es curioso lo que estáis comentando, ¿no? Sí. Y perdonad que os interrumpa porque me vienen a la mente muchas cosas, pero evidentemente hay un momento que toda esa terapia, toda esa disciplina, esas aplicaciones que habláis con el tarot, entra de lleno en el terreno místico, porque eso es evidente, pero se fundamenta en unos aspectos muy interesantes. Hablabais antes de esa psicogenealogía, hablabais de las constelaciones familiares, de cuestiones que la psicología ha lanzado, pero también estáis hablando, por ejemplo, de algo como los campos mórficos o campos morfogenéticos. Son campos mórficos, claro. Que Rupert Sheldrake, un biólogo, un científico muy reputado, lanzó en los años 70 una teoría en la cual se podría visualizar la forma en cómo se interconectan las mismas especies, de alguna forma, y reflejándose en todos esos patrones se genera una aplicación luego para que las personas de alguna forma liberen de esos problemas, ¿no? Ese es el secreto, liberar a los que están enganchados o están conectados, porque la mayoría de familiares quedan conectados, y aunque ya queden conectados, pero quedan libres de culpas, libres de causas negativas, y entonces ya se rompe la maldición y a partir de ahí las personas se sanan. Yo lo tengo como experiencia, yo lo hago diariamente. A mí me llega una consulta de una persona con un problema familiar grave y lo primero que hago es ponerla en un círculo, rodeándola con el tarot. Entonces yo tomo el papel del problema y yo empiezo a decirle lo que le pasa, por qué le pasa, y a mí me va viniendo información. Y las personas, el otro día mismo tuve una consulta, estábamos en Madrid y había fallecido la mamá de una clienta y empecé a hablar por la boca de su mamá. Y empecé a decirle cómo era su padre, cómo era su tía, cómo era su abuela y lo que había hecho y por qué no había hecho, un montón de información que me llegaba. Entonces ya yo tenía la carta en la mano y evidentemente yo estaba recibiendo con la carta la información. Claro que no hace falta la carta, te pones a hacer tú de canal y también te llega, pero con la carta era exhaustivo, era matemático, era, bueno, la paciente se quedó, bueno, como decía, pero ¿cómo puede ser que esto tú lo sepas? Bueno, pues no es que yo lo sepa, es que esto te llega, es una información. Entonces, a partir de que yo le expliqué el por qué, lo que había hecho su mamá, por qué lo había hecho, a la chica que tenía una gran depresión, la depresión le desapareció. En aquel mismo momento me dijo, me has ayudado muchísimo más que me ayudaría una psicóloga. Es decir, porque he comprendido el origen de todo el problema. Entonces, al día siguiente de venir de Madrid, me telefoneó que está estupenda, que ha entendido muchísimas cosas y bueno, su depresión desapareció. O sea que puede ayudarnos no solamente a sanarnos una depresión, sino también enfermedades heredadas. Una esclerosis múltiple, cualquier cosa que haya heredado de patrones de familia, eso también se libera cuando tú liberas a la persona que tenía aquel problema. Porque en el momento en que tú sigues con esa enfermedad, es que aquel ser tenía algo pendiente no resuelto. Y entonces a partir de explicar lo que tiene que resolver y cómo hacerlo, le das pauta, incluso le damos nombres sagrados que también están formados por diferentes cartas, la composición de diferentes cartas, y entonces empieza a borrar la memoria, a neutralizar y a cambiar el destino de la persona. O sea que es terapéutico al 100%.
Importante saberlo, Alex Muniente, que estás escuchando atentamente como siempre. Pone una cara así un poco extraña. Sí, está siempre, cuando le gustan las cosas va afirmando con la cabeza, va mirando y luego ya levanta la mano y dice, ahora sí que quiero intervenir. Entonces cuando se lanza a tumba abierta. Ahora quiero intervenir, sí señor, sí. Bueno, como siempre, buenas noches Encarna, buenas noches Daniel. Buenas noches. Esta terapia que estás mencionando parece que la habías centrado en el ámbito familiar, pero me da la impresión que podía extenderse a otros temas. A todos los Efectivamente, temas, a sí. todos, en empresas, en problemas económicos, en todo tipo de situaciones. Sirve para todo, para resolver, para sanar un conflicto económico. Una persona puede tener un conflicto económico también heredado. Y también tengo casos, pero curiosísimos, de cómo descubriendo el origen de quién perdió el dinero, por qué se perdió, cómo ocurrió y sanando aquello, la persona ha empezado a tener su fortuna. Sí, es que hay dos sistemas. Uno es las constelaciones familiares, que nosotros con el tarot desarrollamos esta idea de que cada carta representaba una persona de la familia, y otro es el árbol genealógico, donde también cada carta representa una persona de la familia. La diferencia entre un sistema y el otro es que en el primero la persona, el consultante, elige libremente la posición en que sitúa las cartas, y precisamente la forma en que las sitúa ya da una cierta lectura de cómo su inconsciente tiene relación con el entorno que le rodea. Depende si la carta la sitúa lejos, cerca, arriba, abajo, etcétera. Otra cosa es el árbol genealógico. En este caso, el árbol genealógico sí que tiene una postura, una forma muy precisa. Situaremos una carta abajo, que es el consultante, luego una carta arriba para su padre, otra para su madre, después una carta para los abuelos, para los bisabuelos. Entonces ahí sí que en ese sistema del árbol genealógico estamos trabajando en sí la familia y la posición, ¿no?, de cada una de las personas. Entonces lo que encontramos es de que, si por ejemplo imaginemos de que hay un tema relacionado con una muerte, pues claro, en donde nos salga la carta del arcano 13 de la muerte, nos indicará la persona que ha sufrido, ¿no?, ese shock y de dónde viene. Es decir, el árbol genealógico sirve para descubrir la causa, el origen, que puede ser de los abuelos, generalmente siempre viene de la tercera, de la cuarta generación, los bisabuelos, los abuelos, en ocasión hasta los tatarabuelos también aparecen, ¿no? Entonces normalmente, claro, como ahí pueden aparecer muchas personas, lo que hacemos generalmente en una primera lectura es solamente seguir la línea en donde se vea el problema, sea la materna o la paterna, ¿no? Es decir, seguimos buscando, digamos, el origen en sí. ¿Es necesario que la persona conozca o haya conocido en vida a ese antepasado que haya generado el problema para ese tipo de terapia? Para sanarla, no. No es necesario que sepa absolutamente nada. Pero la mayoría de veces, siempre, en aquel momento que tú estás explicando a la persona algo, no sabe, pero luego investiga. Tengo el caso de una persona que ha investigado hasta los tatarabuelos con pelos y señales, incluso con documentación, y efectivamente era cierto todo lo que el tarot le había dicho. O sea que se puede luego demostrar. A lo mejor en aquel momento que le estás haciendo la consulta no lo sabe, pero la persona toma conciencia, quiere resolverlo y se le abren caminos para que lo sepa. Es que tengo casos muy fuertes. Supongo que es algo paulatino, es decir, no en una primera sesión se desata todo, porque supongo que ahí es una evolución de ir investigando el pasado y el problema, porque supongo que a veces alguien viene por un problema concreto y eso está a lo mejor reflejando otro problema que no está encima de la mesa. Normalmente yo siempre le hago la tirada a las personas y ahí ya sale todo en la primera tirada. Pero entonces le digo, bueno, tenemos que hacer un árbol psicogenealógico, tenemos que hacer una constelación familiar, depende de lo que salga, para trabajar. Entonces hacemos un trabajo que dura 40 o 50 días dependiendo de la situación de cada persona. Pero la persona en su casa y yo en mi consulta. Yo luego le voy ayudando, le voy orientando acerca de lo que tiene que hacer. Pero lo que sí está claro es que se descubren cosas impresionantes. El más reciente... Sí, algún ejemplo que podamos dar nombres, obviamente, ¿no? Pero para que la gente se sitúe... por ejemplo, de la mujer que había tenido su tatarabuela, las relaciones con el sacerdote, luego pudo descubrir que era verdad. Efectivamente, su padre recordaba toda la historia. Entonces, estaba confirmado. Pero también tenemos el caso de una chica, por ejemplo, que no es una constelación familiar, pero sí que esta chica había tenido un embarazo donde ella llevaba dentro a otro hermano. Es decir, una mujer se queda embarazada, tiene dos embriones, uno desaparece y no se entera de que ha tenido un aborto porque se queda dentro del otro, ¿no?
Resulta de que la abuela había tenido otro aborto, la tatarabuela había tenido otro aborto, y así fuimos buscando hasta que encontramos el origen. Bueno, la cuestión es que cuando yo le dije a esta chica que ella había sido también engendrada con 2 en 1, que yo le llamo el 2 en 1, Sí. dice, no, para nada, yo no, ni mi madre sabe nada ni nada. Al ratito entró la madre por la puerta y confirmó, porque yo le conté la historia, y dice, sí, como que no. Entonces a la chica después la intervinieron y le encontraron un quiste en los ovarios, y al abrir el quiste se encontraron que tenía pelo, hueso y una serie de cosas más, o sea que era realmente cierto. Y esta chica, a raíz de tomar conciencia de que lo explico porque es tomar conciencia de que ese feto, ese espíritu está ahí, Sí. y sigue atado a ti y está ahí por algo, y entonces tomó conciencia y la vida le ha cambiado completamente. O sea, ejemplo te puedo poner lo que quieras, son muchos, porque lo hago cada día así. Alex. Y bien, por término medio, cuando una persona acude a vosotros con un problema como ahora acabas de escribir, Sí. hacéis la terapia más. ¿Cómo el tema cómo acaba? Siempre positivamente, siempre se resuelve el problema, siempre. Si por ejemplo ha sido un problema, un conflicto familiar de herencia, que se odian, que se van a muerte, que no se quieren ni ver, bueno, yo lo primero que hago es enseñarle a que hemos de trabajar con la purificación de los ancestros y de todas las energías que están interviniendo para que haya un conflicto, porque todo conflicto viene porque hay unos planos mentales inducidos por energías, pensamientos de otros, de odio del abuelo, del tatarabuelo, porque está ocurriendo siempre que estamos induciendo a los hijos, recordándoles lo mal que lo hizo el padre, lo mal que lo hizo el abuelo. Bueno, eso todavía hoy existe. Un papá se divorcia de la mamá y la mamá le empieza a decir al niño lo malo que es su papá, etcétera. Vamos inculcando. Entonces, el origen, buscas el origen, empiezas a transmitir luz al origen, nombres sagrados de transformación al origen, la persona tiene que tomar conciencia, inmediatamente proyectas sobre el ser superior de cada persona que está formando la familia, tanto los presentes como los ausentes. Es decir, si el papá se divorció y tuvo otra relación con otra mujer, a esa mujer también hay que colocarla, hay que colocar a las dos mujeres, si no, no se arregla el problema. Y mucha gente que se casa y que se junta con segundas parejas no quiere saber nada de la primera pareja, odian a muerte a esa pareja. Entonces ahí hay un conflicto, porque esa familia acaba teniendo muchos problemas. Hasta que tú no aceptes que esa persona formó parte y fue la mamá de esos hijos, y esto se ha aceptado con amor y con armonía, como un conocimiento, como una experiencia, hasta que eso no lo aceptemos, el problema no se resuelve. Entonces va dando información, va hablando con el otro, y así sucesivamente, porque se mueve como si fuera un dominó. La ficha de un dominó va tirando de uno a otro. Y garantizo que toda la familia, no ha venido nadie nunca a mi consulta que me diga no se resolvió el problema. Lo puedo afirmar. Al final, de hecho, se suele decir, ¿no?, en todos los ámbitos que el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Claro. Y en tanto en cuanto una persona acude para ser ayudada, es el paso más importante para tratar. Y luego, esa segunda parte, que a veces la persona llega y no acaba de reconocer el problema porque no sabe de dónde viene. En el momento que sabe el origen es muchísimo más fácil. Es decir, ya son dos pasos que se muy han dado. importantes. Y el tercero, ser consciente, responsable y permanente. Permanecer limpiando hasta que aquello se termine. O sea que hay que colaborar. Hay que colaborar, y ya lo sabéis, si queréis saber un poquito más o mucho más, porque nos quedamos siempre aquí, en un porcentaje muy pequeñito del conocimiento que Encarna y Daniel atesoran. Sabéis que podéis ir a ese fantástico centro, esa Escuela Internacional del Tarot de Marsella, Lemat, en la calle Irlanda número 36, en Barcelona, y un teléfono, el 93 311 51 22, 93 311 51 22, una página web, tarotmarsella.com, 3W, y luego podéis encontrarlos en Facebook, en el canal de YouTube, en Twitter, en todas las herramientas, porque vamos, están en todo. En lo último, a nivel tecnológicamente hablando, encontráis a los amigos de Lemat, cursos online, consultas online, podéis buscar todas las posibilidades que con Lemat tenéis, esa plataforma fantástica. Todos los amigos que nos escucháis en podcast al otro lado del charco, ahí en Chile, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en México, me dejaré alguno, no sé por qué he empezado, porque tenemos en todos los países, tenéis la ventaja de poder acceder también a los amigos de Lemat. Y bueno, dentro de poquito Magic Internacional, que ya hablaremos de eso, pero también con un montón de actividades hasta final de año que no paráis, ¿eh? Yo sé algunas que no puedo contar, pero vamos, que no paran. Yo espero que todos los que están oyendo este programa acudan a esa cita del Magic, porque es muy interesante observar y ver cómo en el día de hoy, que todo el mundo es incrédulo aparentemente, siguen creyendo y siguen teniendo fe y esperanza en que la espiritualidad ayuda a las personas. Y tanto que ayuda, ¿no? Esa es la anécdota que comentamos siempre cuando uno va de cena con amigos y hay 20 amigos y todos se ríen
de las mancias, de que si has visto un ovni, de que si la telepatía, que si tal, y luego todos en petit comité te dicen, bueno, por cierto, te tengo que contar que yo de pequeño, te tengo que contar que a mí me pasó, te tengo que contar que yo fui. Luego todos, Claro. a nivel de petit comité, todos Claro. han ido, todos les ha interesado. Bueno, es lo que tiene ese tema. Magic International, lo bueno que tiene es que abiertamente se puede acceder a todo eso y, por supuesto, cualquier día a la Escuela Alemata y a la calle Irlanda 36. Recuerdo el teléfono, llamadlos, que en cualquier momento, en cualquier hora os atienden. 93 311 51 22, tarotmarsella.com. La semana que viene un poquito más, ¿verdad? Miraremos de hablar de una cosa que apuntábamos hoy, los secretos de familia, cómo nos condicionan. Es un tema muy interesante. Eso parece una serie de estas de prime time en Antena 3. ¿Cómo salen a la luz los secretos de familia? Qué bueno. La semana que viene, los secretos de familia con LEMAT, Escuela Internacional de Marsella, del Tarot de Marsella. Encarna. Daniel, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.